Alejandro. Entonces, como todos sabemos, dentro de nuestra Constitución, o a los que no saben, vamos a trabajarlo, dentro de la Constitución del ser humano, lo que nos podemos acercar en esta relación con el otro individuo es a partir de lo que observo físicamente del otro. Pero no está constituido solamente así el ser humano. Eso es lo corpóreo, ¿no? Esto corpóreo, pues está el cuerpo físico, como lo podemos ver uno con otro, y el mundo que nos rodea también tiene una corporalidad física. Y recuerden que tenemos también tres reinos aquí en el mundo físico sensible: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y finalmente, el ser humano es un reino en sí mismo. Entonces podemos tener pues esta relación de los reinos, y esto va a ser importante también porque los reinos son estados de conciencia. Por ejemplo, en el mineral tenemos un estado de conciencia. Posiblemente digan, no, pues no, la piedra no tiene conciencia, pero tiene un estado de conciencia. La piedra tiene el estado de conciencia de un dormir profundo. La piedra duerme profundamente. No tiene sueños, no tiene imágenes, pero tiene una conciencia, ¿sí? Y también tiene sus propias leyes, las leyes físicas. Luego tenemos el mundo, el reino vegetal, donde también tiene una composición de mineral más algo distinto. Ya se le agregamos ahí lo que es la vida. En la vida está presente en este reino vegetal. Y a esta vida le llamamos que, aparte de su cuerpo mineral, tiene un cuerpo vital o etéreo, se conoce, ¿no? Cuerpo vital o cuerpo etéreo. Y eso es lo que produce la vida en este reino vegetal. Finalmente tenemos el otro reino, el animal, donde pues también tiene su participación el mundo mineral, el mundo también de la vida, que es el cuerpo etéreo vital. Pero además le agregamos algo más a este animal, a este reino, que es el cuerpo astral. En este cuerpo astral, donde ya impera una simpatía, antipatía al mundo, algo que me gusta, no me gusta. Entonces el animal, lo fundamental, ya siente, ¿no? Siente el dolor, siente el placer, y eso es muy característico de los animales superiores, posiblemente. Y lo que más podemos constatar es la movilidad del animal, ¿no? Entonces, aunque sea una pulga o un piojo o lo que sea, hay una movilidad. Por tanto, tiene algo distinto que la planta. La planta permanece inmóvil, ¿no? Está sujeta a lo térreo. Bueno, entonces, teniendo esta relación del reino mineral, vegetal, animal y lo que estamos viviendo en este momento, nos vamos a trasladar a una época muy distinta. Nosotros conocemos nuestro estado planetario Tierra como está ahora, y tenemos nuestro sistema solar. Pero si ustedes reflexionan un poco, dentro de todo este sistema solar, los únicos habitantes del sistema solar con un cuerpo físico, etéreo, astral y un agregado más que se llama el yo, que es la entidad espiritual en cada uno de nosotros y que es lo que nos hace diferente del resto del reino mineral, vegetal y animal, en este plano de nuestra Tierra han sucedido unas transformaciones anteriores para llegar a este nivel. El ser humano realmente, como nos vemos ahora, es muy reciente, no tiene mucho tiempo.
Realmente nosotros vivíamos en el mundo espiritual y hemos bajado hasta este mundo terrenal. Y esta experiencia es única. Nadie la vive más que nosotros. Y entonces tenemos pues esta fortuna de mirar el mundo físico sensible, de oírlo, de tocarlo, de olerlo, de saborearlo, desde lo físico sensible. Y esto va a ser una experiencia única nosotros como habitantes de la Tierra. Aunque vayan a la Luna o a Marte o a Júpiter, Saturno, donde quieran, no van a encontrar esta experiencia. Pero también la época nos indica que tenemos la capacidad ya ahora de entender de dónde es el origen de la Tierra y el origen del ser humano. Y esto nos lleva a considerar esto que decían los griegos de conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo no es la parte externa, sino todo lo que nos da el origen y todo el suceder que ha ocurrido en el transcurso no de miles de millones de años, sino de eones. No son términos muy amplios en el tiempo. Bueno, entonces como ya conocemos el planeta Tierra, donde ya tenemos nosotros como seres humanos integrados nuestra propia individualidad, que la conocemos como el yo. Entonces en este yo tenemos nuestra individualidad, que es la que conocemos de orden espiritual. Muy bien, anterior a esto de la Tierra, hubo un estado planetario que se llamó la antigua Luna y no se relaciona con la luna actual. Antes de eso estuvo el antiguo Sol, que fue un Sol totalmente el distinto de ahora, y anterior a eso estaba lo que se conoce con un planeta como el antiguo Saturno, y no tiene nada que ver con el Saturno actual. Entonces ahora sí vamos a entrar a este cuento cósmico maravilloso donde vamos a empezar con este antiguo Saturno. Entonces, antes de que exista un planeta, ¿qué había en esta bóveda celeste? Si no había ningún planeta de ahora, ni Saturno, ni el Sol, ni la Luna, ni Marte, ni Venus, ni Mercurio, ni Júpiter, o sea, ninguno de estos planetas había. No había nada de lo físico sensible, de la materia no existía nada. Era una oscuridad total, no había nada de lo que existe ahora. Había esto que habíamos visto ahora, las entidades espirituales. Pero estas entidades espirituales no tenían una actividad. También estas entidades espirituales dormían profundamente hasta que empezó a haber algo distinto ahí en este estado planetario. Para crear algo se necesita una sustancia. No había nada que en ese momento, en este estado planetario. Obscuridad total, silencio total, no había olores ni sabores, nada de lo que se les ocurre. Y sin embargo, de pronto ocurrió algo maravilloso. La entidad de la primera jerarquía, que se conocen como los espíritus de la voluntad o tronos, donan y regalan de su propia esencia, su esencialidad, que es la voluntad, esa sustancia espiritual. Tomamos palabras del mundo físico sensible como substancia, pero es algo totalmente espiritual y lo entregan a las demás jerarquías como regalo, como una donación de su alegría, de su impulso amoroso de entregar algo para crear algo.
Y a partir de ahí, de este impulso amoroso para crear algo, van a intervenir las demás entidades espirituales. Entonces comenzamos con esta substancialidad de la voluntad. Hablamos de una sustancia totalmente espiritual, no hay nada de materia. Y ahí está esa voluntad. Pero si no interviene alguien más, esa voluntad queda ahí sin ningún efecto más que aparece ahí. Y entonces ahí sí ya empiezan a entrar en actividad las distintas jerarquías espirituales. Esa sustancia espiritual se empiezan a sumergir en las distintas jerarquías espirituales, sobre todo las de la segunda jerarquía, que son los espíritus de la sabiduría, los espíritus del movimiento y los espíritus de la forma. Empiezan a actuar en esa sustancialidad. Entonces, al momento que se van sumergiendo cada una de estas entidades espirituales en esa sustancialidad, se empieza a crear algo. Y empieza a despertar lo que es más importante, la conciencia en cada una de estas entidades espirituales. Y esta empieza la creación entonces de lo que va a ser en un futuro muy lejano, lo que ahora es el planeta Tierra y sus habitantes, lo mismo que los tres distintos reinos. Entonces ahí empieza nuestro origen. Entonces en ese momento, los espíritus de la sabiduría se dirigen en este caos de voluntad para darle un orden. Y es bonito el nombre, ¿no? Espíritus de la sabiduría, porque son los que dan orden a esa voluntad, los que esa voluntad que solamente está ahí presente en un caos, la saca de ese caos para moldearla. En su momento, otras entidades, que son los espíritus del movimiento, penetran ese, esa sustancialidad y lo que producen esos espíritus, el movimiento, es algo que en forma uniforme de todo este conglomerado de planeta, de voluntad, empieza a ocurrir algo más, ¿no? Empieza a producirse un aspecto de simpatía, antipatía, empieza algo anímico. Entonces, dentro de esta sustancialidad espiritual ya ordenada, ocurre que estos espíritus del movimiento se introducen en esta sustancialidad y lo que producen es un estado anímico. Ahora bien, recordemos que ahí esta planeta, si podemos llamarle mal planeta porque no es físico, abarca muchísimo, ¿no? Todo lo que abarca ahora desde la Tierra hasta Saturno y más allá, eso era todo, esa sustancialidad espiritual. Entonces, a partir de ahí, también empieza a haber una especie de, cuando ya se introducen los espíritus del movimiento, aparece la primera, digamos, característica de lo que va a ser materia en un futuro. Aparece el calor anímico. Cuando se introducen estos espíritus del movimiento, aparece un calor anímico. Y este calor anímico no es un calor físico, el calor anímico es cuando dices siento frío o siento calor, es algo anímico, ¿no? No es que el calor como ahora de manera física se emplea desde la ciencia. Entonces este calor anímico ya empieza a estar ahí. Pero entonces tenemos pues sustancia espiritual ya ordenada, hay una parte anímica, ya se introduce lo anímico, pero en todo este estado planetario del antiguo Saturno. Entonces estamos hablando de un estado planetario donde impera ya lo espiritual y lo anímico, todavía no lo físico. Lo físico
pues se va a desarrollar más adelante. Y entonces aquí también van a intervenir los espíritus que se conocen de la forma. ¿Y qué hacen estos espíritus de la forma? Ya crean la individualidad, ¿no? Entonces, dentro de esta gran esfera empiezan a surgir diferentes corpúsculos, si quieren llamarle cuando nos sale como un grano en la cara o un- una, una fruta que tenga estas protuberancias ahí. Entonces ahí empieza pues ya y está algo individual, pero junto con con el estado planetario Saturno. Entonces ahí nos damos cuenta que los seres humanos estamos íntimamente relacionados con nuestro planeta. No estamos separados de él, ¿no? Aunque nosotros caminamos sobre el planeta, tenemos una relación íntima con la Tierra. Esto nos daría una conciencia de por qué tener una empatía y un amor hacia la Tierra, ¿no? Que no la contaminemos, que no la ensuciemos, porque la Tierra y el ser humano van de la mano todo el tiempo desde sus orígenes. Bien, entonces, bueno, ya tenemos pues la intervención de estas tres jerarquías, perdón, de estas tres espíritus de la segunda jerarquía, donde ya van dando algo distinto a este Saturno. Pero todavía acuérdense es de orden espiritual y anímico. Después, ahí cada uno de ellos, de estos espíritus, al penetrarse dentro de este estado planetario saturnal, pueden reflejar su conciencia, su actividad que se está dando ahí. Entonces ellos también incrementan su estado de conciencia al permitir ser ese estado planetario un espejo de su propia actividad. ¿Sí? Y esto es fundamental porque esos también van teniendo un desarrollo cuando participan de esa creación. ¿Sí? Entonces, finalmente tenemos la tercera jerarquía, que empezamos con los espíritus de la personalidad o arcai. Y en estos espíritus de la personalidad, ya en este estado donde se encuentra ya este calor anímico, ellos a través de ese calor anímico encuentran un estado de conciencia que no habían tenido antes. Ellos tienen un yo, un cuerpo astral, pero no tienen la conciencia del yo. Pero cuando se ven reflejados a través de ese calor individualizado que ellos han penetrado, surge la conciencia en ellos y entonces tienen la autoconciencia de sí mismos. Aunque son unas jerarquías mayores que nosotros, adquieren la conciencia que tenemos actualmente nosotros aquí en la Tierra. ¿Cuál es estado de conciencia? Nosotros ya nos decimos, yo soy un yo tengo conciencia de mí mismo, yo me siento a mí mismo en el transcurso del día, no me siento que soy otra persona, me siento a mí mismo, ¿no? Entonces estos espíritus de la personalidad ya se sienten a sí mismos, ya han adquirido una autoconciencia. Ya son unos yo despiertos conscientes. Y eso fue producto de ese calor anímico que se encuentra presente en estos corpúsculos de cada uno de ellos y que al penetrarlo y salir se reflejan su propia individualidad. Entonces ahí ellos alcanzan el estado de conciencia hombre, como nosotros lo tenemos ahora. Pero nosotros todavía tenemos un desarrollo que debemos seguir para poder alcanzar
como entidades espirituales los espíritus de la libertad. Y entonces, ¿qué es lo que dan estos entidades espirituales de los conocidos como espíritus de la personalidad? Adquiere una personalidad propia todo este Saturno, ¿no? Adquiere un sentir de la individualidad en los corpúsculos. Y entonces ahí pues ya hay una transformación nuevamente de este estado planetario Saturno. Acuérdense que en Saturno todavía no hay luz, no hay imagen. Todo esto se desenvuelve en un ambiente anímico espiritual que para los sentidos físicos no se ve. Pero para alguien que tiene desarrollados los sentidos espirituales, podría vivenciarlo. Luego entran en acción otros espíritus que se conocen como los arcángeles o espíritus del fuego. Estos arcángeles también penetran estos corpúsculos, este estado planetario Saturno, para tener una conciencia más elevada. Pero ellos viven una conciencia distinta. No tienen todavía una autoconciencia, sino viven en una conciencia como si fueran las plantas. O sea, las plantas tienen su conciencia, decíamos. Esta conciencia es de un sueño. Sueñan las plantas. No son conscientes de sí mismos. Y así los arcángeles también entran en actividad cuando empieza a haber una luz espiritual, una luminosidad espiritual en ese Saturno. En esta luminosidad espiritual es cuando entran en actividad estos espíritus del fuego o más conocidos como arcángeles. Les atrae esta luz espiritual y penetran en este Saturno, pero no tienen ellos la capacidad de vivenciar por sí mismos este estado de conciencia del sueño. Y entonces los espíritus de la primera jerarquía, los serafines o espíritus del amor, los ayudan a través de ellos a vivenciar de todo el espectáculo maravilloso del estado saturnal, donde este conglomerado de entidades espirituales trabajan todo el tiempo ahí. Y esta maravilla la donan los espíritus del amor y se la entregan a los arcángeles. Y los arcángeles vivencian como sueño este espectáculo maravilloso de la vida anímica espiritual del estado planetario Saturno. Y ahí, en ese momento también, de esa época saturnal, queda como evidencia los gérmenes de los sentidos que ahora tenemos. Entonces, a través de los arcángeles, que es la tercera jerarquía, y gracias a los espíritus del amor, nos empiezan a formarse los sentidos espirituales. Todavía no físicos, los sentidos espirituales son de orden etéreo. Entonces estos sentidos espirituales empiezan a surgir ahí. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo era entonces pues esta corporalidad planetaria, ¿no? Si no había cuestión física, ¿no? Solamente podían ser reguladores de calor. Se sentía calor en un lado, en otro no había calor, y todo eso era parte del calor anímico aparte. Eso era la parte que se fue creando en Saturno y formando ya lo que va a ser el cuerpo físico. Entonces, a partir de ahí,
ya los espíritus arcángeles vivencian lo que sucede a través de estos arquetipos de sentidos físicos, los sonidos, los olores, los sabores. Imagínate un planeta lleno de sonidos, de sabores, de olores. Entonces, esto es los principios, el germen de nuestros sentidos físicos. Posteriormente pasan en actividad lo que conocemos con los ángeles. Y los ángeles, pues, están más dormidos. Los ángeles tienen un estado de conciencia profundamente dormido, como el estado de conciencia de ahora de nuestro reino mineral. Y entonces los ángeles empiezan a penetrar estos corpúsculos y son ayudados también por la primera jerarquía que se conocen como los espíritus de las armonías. Y estos espíritus, las armonías a través de los ángeles, van a crear lo que es la cuestión metabólica, el principio de lo metabólico, ¿sí? El de lo que viene de afuera hacia adentro y lo que es de adentro hacia afuera, ¿no? No como alimento físico de ahora, pero esta imagen bellísima de que a su interior ellos vivencian sabores, dulce, agrio, amargo, toda esta una cantidad de sabores que vivencia el ángel a través de sus corpúsculos y que hacia el exterior los olores, en este caso los olores, son sonidos cósmicos. Entonces ellos se recrean aún con esta conciencia profundamente dormida, pero gracias a los espíritus de las armonías, es posible que ellos vivencien estos olores y sabores. Entonces vean cómo desde un principio, desde lo espiritual y lo anímico, se empieza a consolidar algo que ya lo vivenciamos en lo físico. Y eso nos da una conciencia particular que los sabores de las frutas, por ejemplo, los olores, no son físicos, son sabores y olores de orden espiritual, anímico espiritual. Y eso es lo que quiero que consideren en esta plática, que partimos de lo anímico espiritual y que aunque vivamos en este mundo físico, la actividad anímica espiritual sigue estando presente en todo y en todos, y todos nosotros. Muy bien, entonces aquí ya tenemos pues que a través del ángel se empieza a crear pues esta inhalar y exhalar, pero no comida, no fruta, no pescado ni pollo, sino se empieza a introducir los sabores cósmicos. Y afuera escucha los huele los olores, pero también como sonidos. Y esto pues es difícil de crearnos una imagen, cómo es posible que estos ángeles saboreen lo cósmico, huelan lo cósmico, oigan lo cósmico, ¿no? Pero a partir de ahí, acuérdense que los arcángeles ponen los gérmenes de los sentidos y ya estos ángeles utilizan esos sentidos para para vivenciar lo que ocurre en ese Saturno. Y las jerarquías superiores, las más elevadas, en un estado de conciencia enorme, regalan esa actividad tanto a los arcángeles como a los ángeles. Entonces ahí empieza pues todo este desarrollo del cuerpo físico a través de lo anímico espiritual. Entonces, ¿cómo podemos decir que había un cuerpo físico? Es la primera expresión del calor anímico.
pero es calor anímico, todavía no hay un calor físico como tal. Y este calor anímico hace posible que dentro de estos corpúsculos empiece a existir las leyes físicas, ¿no? Las leyes físicas no son de orden, son de orden espiritual, o sea, empieza a ver la creación y es el sustento de lo que va a ser el cuerpo físico futuro del ser humano. Entonces tenemos pues que dentro de este estado planetario tenemos luz espiritual, no luz física como ahora, gracias a los espíritus de la sabiduría, ¿no? Tenemos el calor anímico, o sea, la parte de la simpatía, antipatía, me gusta, no me gusta, por los espíritus de el movimiento y la individualidad de los espíritus de la forma, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que nosotros somos creados por los dioses. Entonces, aquí, cuando nos referimos a dioses desde la ciencia espiritual, los dioses son los que crean algo a partir de algo. Nosotros fuimos creados por estos dioses de la primera y la segunda jerarquía, y estos dioses nos han donado de su propia substancialidad lo que ahora tenemos en nuestra cuestión corporal, anímica y espiritual. Entonces, no somos creación solamente desde el punto de vista de la materia, sino que la materia surgió a partir de la sustancia espiritual de estos espíritus de la primera jerarquía que se conocen como espíritus de la voluntad o tronos. Entonces ahí quisiera parar un poquito para que hicieran una reflexión y también para que pueda haber preguntas, si algo quieren preguntar, comentar. Estamos yéndonos muy profundo, ¿no? A unas vastedades donde el tiempo no es el tiempo de ahora, el tiempo surge a partir de esta actividad de estas entidades, ¿no? No había actividad en ellas. Y también se podían preguntar, ¿y antes de ellas qué había, no? Todavía no tenemos esta conciencia para poder saber qué había antes de ello. Simplemente estaba ahí una oscuridad total, silencio total, y las entidades dormían profundamente hasta que empezó esta actividad al donar los espíritus de la voluntad esta sustancialidad. Entonces, para mí, cuando yo leí, esto es parte de lo que se extrae de la ciencia oculta, de otras conferencias que da Rudolf Steiner, y podemos preguntarnos cómo llegó a ello, ¿no? O sea, si estamos aquí físicamente, nosotros le creemos o no le creemos, también puede ser, ¿no? O simplemente somos fanáticos de la antroposofía y no pensamos cómo llegamos ahí. Entonces, miren, hay una memoria, así como nosotros cada uno tiene su propia memoria, que podemos ir después, cuando cruzamos el umbral de la muerte, recordar desde cuando morimos hasta cuando nacemos y a veces mucho más allá. Antes existía en los seres humanos una memoria tremenda que no solamente vivenciaban su vida terrenal de ese momento, sino que vivenciaba de su pasado, antepasado y más allá.
todas las cosas van cambiando. Nosotros estamos restringidos a una memoria más corta en ese sentido, pero que sin embargo la Tierra como tal, como planeta, conserva esa memoria en el mundo etéreo. Y a partir de ahí, hay uno pueden entrar un gran iniciado a ese mundo etéreo y entrar a lo que se conoce como los anales akáshicos, que es la memoria, pues, de lo que sucedió del ser humano y de la Tierra, y vivenciar a partir de ahí, penetran y reconocen lo que sucedió en un tiempo muy pasado. Entonces, aquí tuvimos la fortuna de que estuviera Rudolf Steiner como gran iniciado y nos ofreciera ahora esto que conocemos como la ciencia espiritual. Ahora bien, les decía que el motivo de hacer esta plática es que porque el tiempo que estamos viviendo es muy importante porque podemos entender y comprender cuál es nuestro origen. Si esto lo hubieran sido en el siglo XIX, no lo podría entender la humanidad. Ahora, por eso es importante que ahora ya podemos entenderlo, comprenderlo. Tal vez dudemos, no estemos de acuerdo, pero lo importante de todo este proceso es que vayan asimilando nuestro propio origen. Y esto nos va a permitir un cambio de conciencia, no solamente aquí, sino una conciencia a nivel planetario, que no nos vinculemos solo con lo físico sensible, sino vincularlos con lo anímico espiritual, ¿no? Entonces ahora tenemos que llevar nosotros mismos esta actividad de nuestro pensar, no solamente de lo cotidiano, sino tener un pensar que emerja desde nuestro espíritu, desde el mundo espiritual. Ya hablaremos posteriormente de eso. Entonces dejo ahorita abierta la sesión para todos aquellos que quieran comentar o preguntar. No quiero extenderme más, sé que es mucho lo que parece corta la plática, pero hemos entrado en un mundo que requiere de una fuerza del pensar distinta de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, traer esas imágenes, yo lo que quiero es que pudieran haber traído imágenes de ese estado planetario conocido como Antiguo Saturno. Posteriormente vamos a entrar a otros estados planetarios futuros, donde ya se va a plasmar más lo físico. Pero en este estado entonces son las bases, el arquetipo de todo lo corpóreo físico de nosotros actualmente. Ahí empezó el cuerpo físico como tal, ¿no? Entonces en Saturno había un estado de conciencia como el mineral de nuestro tiempo, profundamente dormido. Y solamente era posible su actividad gracias a estas entidades espirituales. Finalmente, Saturno era como una máquina a través del cual los espíritus de la voluntad movían ordenadamente esta sustancialidad que ya ahí existía. Entonces ahí empiezan y surgen las leyes físicas que nos rigen hasta ahora, ¿no? Entonces las leyes físicas de lo corpóreo ahí surgen. Entonces surgen de lo espiritual y lo anímico. Pedro, hay dos preguntas en el chat. Ah, Una ahorita, dice, ¿quieres que las lea? sí, por favor. Una es de Diana, que dice, ¿qué es lo que originó o propició este primer movimiento? Ujú. Lo que originó, propició el primer movimiento, si lo entendemos como yo lo entiendo, es esto: por qué los espíritus de la voluntad entregan la sustancialidad para crear algo.
Y el motivo de ellos era esta alegría de dar, regalar, donar su propia esencialidad a ese mundo que no había nada. Ese fue el motivo, es el origen de esos espíritus de la voluntad, de un estado de conciencia muy elevado, donde en este desprenderse de su propia sustancialidad, la donan para que las otras entidades entren en actividad. ¿Y qué ocurre? Crear algo, pero también a través de este crear algo, estas entidades adquieren estados de conciencia superior. Por ejemplo, tenemos que los espíritus de la sabiduría, que su principio es el cuerpo etéreo, que es el principio de la vida, no solamente ven su reflejo de la vida, sino que tienen la potencialidad para un estadio planetario posterior, puedan donar vida, otorgar la vida, ¿sí? Y o, por ejemplo, los espíritus del movimiento, que su principio más bajo era el astral, también adquieren el principio del cuerpo etéreo. Entonces ellos también elevan su estado de conciencia y crean su capacidad de tener vida o percibirse con vida. Y así todos, ese fue el origen de esta sustancialidad espiritual. No sé si queda claro, Diana, o contesté tu pregunta. Bueno, pasamos a la otra pregunta, por favor. Es de la familia Romero y dice una duda. Entonces, ¿se habla de varios dioses y no de un único, un dios único? Sí, o sea, estas, digamos, en la antigüedad, en la antigua Grecia, Roma, en Egipto siempre se habla de dioses. Estos que tienen distintos nombres o se les han dado distintos nombres, pero estas jerarquías son los que se conocen como dioses. ¿Por qué? Porque una entrega esta luz espiritual que va a ser luz en un futuro y es sabiduría, ¿no? Entregan vida, el otro entrega la parte anímica, el otro entrega la individualidad y así cada uno va aportando los otros de la personalidad. Entonces la primera jerarquía son el Dios que dona, la segunda jerarquía son los que crean, son dioses que van creando y finalmente si juntamos todo el conglomerado de estos dioses, decimos Dios, ¿sí? Pero aquí lo estamos, o sea, este Dios creador, que siempre hemos oído del Dios creador, pues son estos distintos dioses, pero se dice un Dios creador porque no actúan por separado, sino actúan en su conjunto, ¿no? La actividad de Saturno está presente todo el tiempo, todos estos jerarquías espirituales y todo este conglomerado de jerarquías espirituales se conocen como Dios. ¿Hay otra pregunta más, Alejandra? En el chat ya no. No sé si alguien quiera abrir su micrófono y hacer la pregunta. Mm. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí y vamos a continuar con este cuento cósmico dentro de un mes. Ahí les pondremos el cartelón para los que quieran continuar y tal vez ahora en la noche, en el transcurso del día, van a tener dudas, pensamientos de esta pequeña plática. Por favor, escríbanlo y podemos trabajarlo en la siguiente plática. Vamos a hacer una retrospectiva como quiera de lo que ya trabajamos hoy y nos vamos despidiendo. Si ya alguien, no hay alguien más de comentario, duda, pregunta,
Vamos a cerrar con otro pensamiento de Steiner. Ser libre es ser capaz de pensar los propios pensamientos, no los pensamientos meramente corporales o de la sociedad, sino los pensamientos generados por nuestro ser más interno y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. Muy bien, hasta luego.